Es increíble pensar cómo de todo, incluso de la tragedia más grande que hemos tenido los santafesinos en esta historia moderna, uno puede sacar algo de positivo. Y coincido con lo que decían Jimena, Gisela, Fiamma recién. Los santafesinos fuimos solidarios, corajudos, valientes, aprendimos a ser resilientes, a sacar fuerzas de algo que, por supuesto, fue de las peores cosas que nos han pasado. Ver, por supuesto, las imágenes de aquel momento nos trae a la memoria ese hecho tan lamentable, pero también yo me quedaría con los meses siguientes, donde todo fue solidaridad. Llegamos a la cima de la solidaridad y creo que eso no hay que perderlo. ¿Cuáles son las novedades a 21 años de aquella tragedia? Bueno, las novedades tienen que ver con lo que pasa en la justicia, porque aquellos que habían accionado civilmente tienen algo que celebrar, no sé si decir celebrar, pero la provincia no va a apelar el fallo de la Corte Suprema y de esa manera, cuando baje a las primeras instancias donde se había denunciado, muchas personas van a cobrar lo que deberían haber cobrado hace mucho tiempo ya, ¿no? La provincia admite su responsabilidad, el Estado admite su responsabilidad sobre lo sucedido y por fin aquellas personas van a cobrar por lo que perdieron. 20 años después, uno duda de llamar a esto justicia. Eso sí, es para los que hicieron juicio, por supuesto, y es para quienes no cobraron ya del ente de reconstrucción, porque lo dice el fallo de la Corte, quienes ya cobraron no van a volver a cobrar en esta instancia. Un dato es que no se sabe cuánto le va a costar esto a la provincia, es decir, Maximiliano Puyaro, el gobernador, asumió este costo aún sin saber cuánto es para la provincia, porque evidentemente esto empezará a salir luego de que cada sentencia se pronuncie en primera instancia. Por eso es importante que cada uno de los que haya accionado en su momento llame a su abogado y le pregunte, bueno, ¿cómo estamos nosotros con respecto a la causa? Y aquí un detalle que no me parece poco importante, porque muchos de esos juicios los inició el doctor Rondina, que hoy es el fiscal de Estado. Hoy es quien, por mandato de Puyaro, por supuesto, pero es quien no va a apelar contra la Corte Suprema. Es decir, que por su accionar van a cobrar la demanda muchos de aquellas personas a quienes patrocinó Rondina. Por supuesto, él dice, miren, yo antes de ingresar al Estado delegué todos mis casos en quienes me acompañan en mi estudio jurídico. Pero evidentemente me parece que hay allí algo para debatir, algo para abrir. Alguien que estuvo de un lado del mostrador y ahora aparece del otro lado y en esa continuidad, que significa un juicio, los tienen con esta particularidad. Este es un detalle que no es menor, porque el doctor Rondina trabajaba muchísimo en las causas administrativas y puede tener muchas más de estas incompatibilidades o no, depende de quién lo analice, pero muchas más de estas incompatibilidades. Hay que prestar mucha atención a esto. De un lado del mostrador, iniciando las demandas, y ahora le tocará estar del otro lado del mostrador defendiendo a las provincias como fiscal de Estado en esos juicios. En este caso en particular, insisto, aunque uno pueda estar de acuerdo con que por fin el Estado acepte su responsabilidad y pague de una vez para no seguir estirando a la Corte Suprema de la Nación y demás, hay algo que me parece que hace ruido en que una persona que inició juicios hoy desista de apelar y entonces el Estado tenga que pagar. Una cuestión para debatir, supongo, también adentro del gobierno. Con respecto a la infraestructura, ¿cómo estamos hoy? Hay un 80% de las bombas que funcionan y eso da tranquilidad. Uno se acostumbró a preguntar por cosas que antes evidentemente no conocía. ¿Cuál es el problema? Dicen en esta gestión que durante varios años no se hicieron la limpieza adecuada de los desagües ni de los canales abiertos. Y hoy hay 2 licitaciones abiertas para hacerlo. Ante una eventualidad lluvia o un río que pase para la ciudad, ese sería un grave problema. Digo porque estas cosas generan cierta sensibilidad en los santafesinos. Pero quiero volver al inicio para terminar y a esta idea de la resiliencia. Miren, en tiempos en que estamos
verdaderamente crispados, tiempo en que los santafesinos nos cruzamos muchos con otros santafesinos, en el tránsito, en la atención al cliente, entre trapitos y vecinos, por ejemplo, un montón de debates que nos ponen a nosotros frente a frente. Por ahí sería tiempo de bajar un poco esta tensión, en ser un poco más tolerantes. Hemos hecho en aquellos años un doctorado en solidaridad. A veces estas cosas, nunca se deben olvidar, por supuesto, son importantes para recordar la tragedia, pero también para recordar que un día quisimos ser la ciudad cordial. Y en ese camino, me parece, tenemos que seguir.